tardes, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. También saludamos a los que van a ver después la grabación. A esta segunda sesión del ciclo eh, que estamos organizando, ¿cierto? En el marco de la Iglesia Reformanda, en este taller sobre la Iglesia, ¿ya? Que está inspirado, digamos, en un primer libro mío que se llama Una Iglesia Híbrida, pero también que tiene una continuación en otros dos libros que son diferentes, pero uno los puede leer en su conjunto, que el siguiente se llama Los llamo amigos y el último La iglesia después de la iglesia. Y hoy día me voy a referir un poquito más a ese último libro. Voy a compartir una presentación bueno, a esta segunda sesión la titulé La iglesia después de la iglesia, el proyecto de Jesús. Cosa que ya es muy osada porque ¿quién es uno para saber cuál es el proyecto de Jesús o qué es lo que Jesús realmente quiso transmitir, ¿no? Pero bueno, uno tiene ahí algunas intuiciones que podemos ir desglosando. Para los que se vienen integrando hoy día y no estuvieron en la primera sesión, simplemente quiero comentar que cuando hablamos de una iglesia híbrida, que le puse más híbrida, porque parto de la suposición, que un poco no la digo yo, la han dicho varios teólogos, entre ellos incluso el mismo Leonardo Boff, con otra categoría, ¿no? Con la categoría de sincretismo, cuando él dice que el cristianismo en su origen ya es sincrético, ¿no? Geográficamente, culturalmente, lingüísticamente y obviamente religiosamente. Entonces aquí yo me refiero a cuatro, uno podría decir matrices, ¿no? O sí, o digamos caminos, fuerzas que nos permitirían eh, mezclar un poco más las cosas, y cuando digo eso me refiero sobre todo a la teología católica y a las prácticas asociadas al cristianismo, ya sea prácticas litúrgicas, misioneras, pero en el fondo estoy hablando de la manera en que abordamos el hecho cristiano. Entonces creo que una primera matriz que nos permitiría hibridizar, ¿no? Es decir, enriquecer mezclando, sería la interculturalidad, ¿no? En el marco de América Latina esto es un tema bien trabajado. Hay mucha bibliografía, hay mucho camino en el plano intercultural, sobre todo con los pueblos indígenas. Sin embargo, la Iglesia en algunos aspectos ha trabajado mucho, como por ejemplo en el aspecto misionero, apostólico, etcétera, pero en otros muy poco, ¿no? Como puede ser la liturgia. Es decir, pensar una liturgia o una celebración de la fe interculturalmente todavía es complicado. Y hay algunas cosas, pero mucho tiempo se habló que eran como cosas media de la religiosidad popular, que había que leerlas casi como un poco paganismo dentro del cristianismo. Bueno, aquí la tesis es que eso enriquece el pensar cristiano, enriquece la celebración de la fe, enriquece la imagen de Dios. Luego la ecología, ya sea la ecología aquí pues en su diversidad, porque puede ser la ecología integral, como la ha llamado el Papa Francisco, pero en realidad es toda la propuesta ecológica o socioambiental que se ha venido trabajando en diferentes ámbitos, ¿no? Político, filosófico, geográfico, etcétera. Entonces yo creo que por ahí hay una riqueza tremenda para remecer los cimientos de la teología tradicional bueno, y de la fe cristiana en general. Luego la teología del territorio, que es un poco lo que voy a hablar hoy día, y finalmente la amistad, ¿ya? La amistad yo lo trabajo más en este segundo libro, que se llama Los llamo amigos, que en el fondo la propuesta es creer que, o entender que la amistad, y todos tenemos la experiencia de la amistad, algo hablamos en la sesión pasada, puede ser también un camino espiritual, ¿no? Con sus propias ritualidades, con sus propias sacramentalidades, pero es otro camino, ¿no? Es un camino no institucionalizado, por ejemplo, es un camino que no necesita otra institucionalidad fuera de la propia amistad, ¿no? Uno podría decir que ya tiene también algunos aspectos institucionales, ¿no? Entre comillas, por llamarlo así. Pero la amistad sobre todo está en el plano de la gratuidad, del cariño, de los afectos, de la confianza, de la compañía, etcétera. Bueno, antes de partir y esto lo podemos conversar después, de que yo voy a hablar una media hora, quizás un poquito más, no más, y de ahí un espacio tranquilo para conversar. Estoy intuyendo de que hay algunos modelos eclesiológicos en esta coyuntura que estamos viviendo, esta coyuntura me refiero de transformación, de búsqueda, de reformar, ¿no? Un poco, me encanta el nombre que lleva este ciclo,
de Ecclesia Reformanda, ¿no? Y sabemos que ese es un adagio tradicional en la iglesia. La iglesia es semper reformanda. Una iglesia que se estanca es una institucionalidad que finalmente muere, ¿no? Carece de espíritu. Bueno, yo veo tres tendencias, no sé si modelos es la palabra, pero uno puede decir tendencias, movimientos, que están ahí, en el ambiente, ¿no? Quizás hay más, pero son los que yo de alguna forma he podido olfatear. El primero es una tendencia a acentuar lo ya dicho, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí pongo algunas expresiones tradicionales que uno escucha en congreso, en parroquia, en cualquier espacio eclesial. Esta idea de volver a los orígenes, ¿no? Mucho tiempo la vida religiosa jugó con este adagio muy fuerte, ¿no? Volver a las fundaciones, a los fundadores, a la intuición fundacional. Entonces, esta cosa como de tener que ir para atrás, ¿no? Volver atrás, aplicar el Vaticano II, ¿no? Todavía mucha gente espera eso, ¿no? Y vive en una iglesia que está como supuestamente en camino a aplicar los conocimientos y los lineamientos del Concilio Vaticano II. Bueno, o, por ejemplo, en América Latina es muy clásico hablar de que ya es tiempo de reactivar las comunidades eclesiales de base, que en los años 60, 70, 80 dieron tanto fruto. Entonces, esta cosa un poco nostálgica, ¿sí? Pero de ir para atrás, ¿no? Volver a la intuición original, volver a aplicar aquello. Y yo esto lo llamo acentuar lo ya dicho porque ya hubo un Vaticano II, en las comunidades de base ya existieron y existen todavía, y ya hubo un origen. Entonces, es como un volver atrás. Ese es un camino. Un segundo camino, yo lo veo más quizá en el mundo juvenil, en comunidades cristianas, ¿no? Pero más alternativas, si se puede decir así, que es un camino ya fuera de la institución eclesial, ¿no? Uno puede decir fuera de la iglesia institucional. Y que este camino juega más con qué, con el diálogo interreligioso. Entonces hay varias comunidades, la comunidad que yo conozco un poco, esta Interfe, por ejemplo, que son comunidades mixtas, ¿no? Y yo creo que en Somos Cristianos han trabajado estos temas de diferentes credos, diferentes miradas religiosas, diferentes sensibilidades religiosas. Entonces, incluso, por ejemplo, acá en Chile hace un tiempo atrás se está haciendo un retiro, un amigo me estaba contando, en donde va gente de cualquier confesión religiosa. Y hay una especie de capilla, ¿no? En el lugar, un templo que no tiene ningún símbolo, ¿no? Es el lugar de la presencia sin nombre. Interesante, ¿no? Entonces, ese es un lugar no institucional, ¿no? Como se entiende la iglesia así, institucional, tradicionalmente hablando. Entonces, este es un camino más que juega con lo interreligioso, el diálogo de saberes, ¿no? Es decir, uno puede decir el saber de la fe, pero el saber indígena, el saber ancestral, el saber local, el saber del campesino. Entonces, esto también hay autores, entre ellos no sé, Enrique Leff o Boaventura de Sousa Santos, que han hablado de esto, ¿no? Como lo importante de ir ampliando lo inter, ¿no? Lo interdisciplinar, interinstitucional, qué sé yo. Después exploraciones con pueblos amerindios, uno podría decir, hay un público o un mundo cristiano que está buscando en otros lugares, ¿no? Y ese lugar, digamos, espiritual también son los pueblos amerindios, los pueblos indígenas. Entonces, claro, eso lleva a otras prácticas, lleva a otros lenguajes, qué sé yo, ¿no? Desde trabajar con los sueños hasta la ingesta de plantas medicinales, ¿no? Y digo, plantas psicotrópicas, el neochamanismo, etcétera, ¿no? Entonces uno puede decir, hay igual un grupo creyente, ¿no? Que cree en Jesús y que fue católico, digamos, tradicional, que hoy día explora allá. Entonces, generando otros hibridismos, ¿no? Otras mezclas. Bueno, la mística, que siempre ha sido un camino muy fuerte, extraordinario, que a mí me apasiona, y que, claro, camina un poco en el límite, ¿no? Es un camino de frontera, ¿no? Bueno, y la propuesta también del religarnos del buen Elías, amigo que también ha dado charla acá en Somos Cristianos, y con el cual escribimos el libro, los llamo amigos juntos, ¿no? Él tiene su propuesta religarnos, que va en esa línea, ¿no? No podría decir una línea, de hecho él en el libro comenta que él se considera a veces budeo-cristiano, ¿ah? Un poco budista y un poco cristiano, ¿no? No es judeo-cristiano, ¿no? Es budeo-cristiano. Bueno, qué sé yo, ¿no? Esas cosas que van apareciendo se van dando y uno podría decir fuera ya de la institucionalidad. Y cuando digo fuera de la institucionalidad estoy pensando sobre todo en donde ya no importa, ¿no? No importa, no puedo decir, la jerarquía, no importa el orden establecido, no importan incluso los sacramentos, ¿no? Entonces hay gente que ya
la Eucaristía, la sacramentalidad, no le hace ningún sentido, ¿no? Y busca en otros lugares otras sacramentalidades, podríamos decir. Bueno, y un tercer camino que yo intuyo, y ahí yo diría me instalo, ¿no? Y por eso puse acá una iglesia híbrida y territorializada que está con verde. Aquí nombro algunos grupos, Bendita Mezcla en América Latina, los seminarios teológicos a los cuales he asistido, más populares, también en Argentina y en Centroamérica. Probablemente lo podría decir, Somos Cristianos hasta aquí, ¿no? No sé, habría que ponerlo. Un laboratorio que hay que se llama Take Me Back en México, de jóvenes que están explorando lo digital. Entonces, en el fondo, ¿cuál es lo que está detrás? Es que Francisco sigue siendo relevante, no puede decir Francisco como representante de la jerarquía, tiene cosas interesantes, lo queremos acompañar, pero queremos ir más allá, ¿no? Entonces, es un camino que busca transformación, que busca apertura, pero no por eso deja totalmente de participar de la institucionalidad eclesial. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, no se contenta con volver al origen y aplicar el Vaticano II, porque probablemente tampoco esperamos un Vaticano III, queremos otra cosa, ¿no? Pero tampoco queremos como irnos, ¿no? No, es gente que no se va de la iglesia, sino al contrario, ¿no? Estando ahí, en esa mezcla eclesial, quiere transformación, creatividad, novedad, cambio, ¿no? Al modo de Jesús, uno podría decir, ¿no? También volviendo a la intuición fundamental. Bueno, eso para comentar como tres, sí, como digo, movimientos fuertes dentro del cristianismo contemporáneo, ¿no? Insisto que puede haber otro, ¿no? Y estoy dejando fuera como el movimiento de los que se fueron, que podría ser un cuarto movimiento, es decir, la gente que simplemente perdió la esperanza, no la encontró acá y no sé, ¿no? El camino del ateísmo, ¿no? O del agnosticismo, o de la apostasía, ¿no? Que incluso raramente empezó a aparecer hace un tiempo atrás gente que quería ser borrada de los libros de bautismo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Pero probablemente en Europa se ha dado y acá en Chile yo he conocido casos, claro que es bien radical, ¿no? Ni siquiera quiero aparecer inscrito en ningún registro, ¿no? Bórrenme, desbautícenme de alguna forma. Bueno, yo aquí estoy mostrando los caminos que todavía creen en el Evangelio de Jesús, ¿sí? Pero que adoptan estos rostros y estos movimientos diferentes. Bueno, dentro de ello, entonces, uno cuando hace la pregunta a las personas, ¿no? Esto que puse acá no lo voy a leer, después quizás en la presentación ustedes lo pueden leer, pero cuando uno le pregunta a las personas, esto no lo escribí yo, ¿no? Son muchas voces que respondían a la pregunta, bueno, ¿qué iglesia podemos imaginar? Si no es esta institucional, dura, jerárquica, con todas las aperturas del Papa Francisco, etcétera, pero seguimos estando al debe, digamos, ¿no? O con sed de otra cosa, o de algo distinto, o qué sé yo. Y uno le pregunta a las personas, estoy hablando de los cristianos, participantes, gente que probablemente hizo cursos de teología, que participa en parroquia, que tiene vida eclesial, las palabras que salen son estas, más o menos, ¿no? Voy a leer un par. Una iglesia con escucha activa, una iglesia más presente, con una voz política, una iglesia más actualizada que llegue a los jóvenes, una iglesia creativa, una iglesia más al servicio de la vida. Claro, uno podría decir, ahí lo voy a dejar, que uno puede hacer este experimento en muchos grupos, ¿no? Diversos, diferentes culturas, qué sé yo, y salen cosas más o menos parecidas, ¿no? Es decir, lo que la gente espera en realidad no es mucho tampoco, ¿no? No es una tremenda transformación, es más cercanía, más humanidad, qué sé yo, ¿no? Menos poder, rimbombante, jerárquico. Ya, yo cuando escucho esto, digo, me quedo con una sensación igual de insatisfacción, yo personalmente, ¿no? Como que me gustaría que salieran cosas más transformadoras, más osadas, más radicales. Pero parece que en el creyente, ¿no? En general, digamos, eh, no es necesario, ¿no? Pareciera que las cosas no están tan mal. Ajá, no están tan mal. Bueno, sabiendo eso, entonces, me pregunto, ¿hay indicios de ello? ¿No? ¿Hay indicios de esto que la gente comenta sobre la iglesia? Y me parece que sí, ¿no? Me parece que sí.
Voy a nombrar el primero, no, porque es un poco el que yo estoy proponiendo, pero uno podría decir en Medellín ya encontramos cosas, en Puebla, en querida Amazonía, en toda la idea de Evangelii Gaudium que propone el Papa Francisco, ¿no? Que ya venía en Aparecida, ¿no? Una iglesia con perspectiva misionera, una iglesia en salida, esta especie de iglesia hospital de campaña, con todo el tema de la sinodalidad. em, Acá en América Latina, por ejemplo, un teólogo chileno hablaba de la iglesia samaritana, que era Ronaldo Muñoz, que después el Papa Francisco lo ha repetido, ¿no? También ha hablado de la iglesia samaritana, sin citar a Ronaldo. Bueno, pero uno podría decir, igual hay indicios de esto, ¿no? Entonces no hay mucha novedad, eso es lo que quiero decir, voy a volver un poco para atrás. Esto que uno escucha en general a la gente no es novedoso. ¿Sí? No es novedoso. La iglesia sí hay una iglesia de escucha activa, sí hay testimonio de amor, sí hay un discurso claro, ¿no? No en, digo, en la gran diversidad que es la iglesia, ¿no? Pero no son cosas que estén totalmente ausentes. Eso me llama la atención, ¿no? Me llama la atención y que quizás nos falta conocer más la historia de la iglesia, nos falta conocer la diversidad de la iglesia, nos falta leer más, nos falta, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero aún así, si me siguen, aún así, con estos indicios, todavía nos queda mucho camino por andar, ¿sí? Nos queda mucho camino por andar. No basta con que haya habido un acontecimiento como Aparecida, no basta. No basta con que haya, el Papa Francisco insista en la figura del hospital de campaña, no basta, no es suficiente. No basta con el sínodo para la sinodalidad, no basta, ¿no? No es suficiente. No es solo eso. Todas estas cosas ayudan, algunas más que otras, ¿no? Y sabemos que estos son como documentos eclesiales que después tienen que bajar, ¿no? Y a veces bajan en algunas diócesis y en otras nadie los lee y no los conocen, ¿no? Y si el obispo de turno no le interesa esto, menos va a llegar a los párrocos, menos va a llegar al pueblo, menos va a llegar. Salvo que uno sea un cristiano buscador, cosa que tampoco es tan común, ¿no? Porque estamos acostumbrados o adoctrinados a simplemente recibir y no buscar. Entonces, no basta. Eso es lo que quiero decir, ¿no? No basta con que ya tengamos sendos documentos o intuiciones interesantes. Y ahí es cuando yo propongo esto entonces. Bueno, ¿qué es lo que falta? Bueno, uno podría decir falta un paso grande, ¿no? Un paso conceptual, un paso teórico, un paso metodológico. Es decir, nos falta una transformación, una conversión no solo del corazón, sino también de la cabeza. ¿Sí? Una conversión intelectual. Bueno, ahí está la portada de este pequeño ensayo, que lo llamé Ensayo Latinoamericano sobre una eclesiología para el mañana. Y es un ensayo breve, chiquitito, fue publicado en México el año 2023 en la editorial Buena Prensa. Y yo aquí me doy permiso para soñar, ¿no? Entonces probablemente muchas de las cosas que aquí comento no existen, ¿no? Digamos, y yo espero que, por eso es una eclesiología para el mañana. Espero que esto tenga alguna repercusión y que de a poco... y ha sido bonito, ¿no? Me ha tocado hacer varios talleres sobre este libro en diferentes lugares, online, y bueno, ha tenido buena acogida y creo que algunas intuiciones pueden servirnos para esta conversación. Entonces, son 5 capítulos breves que los dividí un poco más bien como las intuiciones que están detrás. El primer capítulo es una distinción que me parece importante, que es distinguir entre el cristianismo y la iglesia, ¿sí? Es decir, si hoy día hay algo que ha caído en una irrelevancia, recuerdo esos 3 modelos, ¿no? Los que están buscando fuera, los que ya se fueron y los que estamos como ahí en el límite, eh, no es porque el cristianismo haya perdido fuerza, creo yo. No es porque el Dios de los cristianos no tenga una palabra que decir. Me parece que todavía sigue siendo un Dios fascinante, una imagen de Dios que remece y bueno, que tiene mucho que enseñar, que decir y que aportar. Lo que a veces no tiene nada que decir o que ha caído en esa voz irrelevante, que es una voz que se va al viento y nadie la escucha, es la iglesia, ¿sí? Y de nuevo, la iglesia en su diversidad. Eh, Antes de empezar aquí, Xavi nos estaba mostrando unas palabras del obispo del Congo era, ¿no? Bueno, uno podría decir, esas palabras son irrelevantes, ¿no? Están en una irrelevancia, digamos, para la gente en general. Y le importan a los 4 seminaristas que estaban sentados ahí, ¿no? O a los 15 o a los 20. Entonces,
Y como eso hay muchas cosas más, ¿no? Esta iglesia que cree todavía, que cree en una especie de triunfalismo político, por ejemplo, ¿no? O social, cuya palabra es importante, ¿no? Entonces hay que escuchar lo que el obispo dice sobre el aborto, mientras que la política, la democracia, etcétera, va por otro lado, ¿no? Y es una palabra irrelevante, a eso me refiero, ¿no? Probablemente es relevante para un pequeño grupo, ¿no? Pero no tiene la relevancia que tenía. Cosa que me parece también bastante buena, ¿no? Le da una cuota de humildad y de despojo del poder a esa iglesia triunfal de la que tanto se habló. Entonces eso, ¿no? Ese dualismo, el que trabajo en primera instancia entre una iglesia que es irrelevante, y hay que definir cuál es ella, porque no toda la iglesia es irrelevante, ¿no? Pero hay una que sí lo es, que probablemente es la iglesia jerárquica de los atuendos, de un ritualismo exacerbado, de esa iglesia patriarcal, distante, xenófoba muchas veces, ¿no? Etcétera y versus la relevancia, es decir, un cristianismo en cuanto mensaje, ¿no? Espiritualidad, que todavía tiene mucha relevancia en el mundo. El segundo es la idea del territorio, ¿sí? Y de esto voy a seguir hablando un poquito más, así que aquí simplemente lo nombro, y lo nombré la sesión pasada. em, Pensando que así como en algún momento Ratzinger dijo, ¿no? Que el cristianismo iba a ser, o la iglesia, o los cristianos iban a ser un grupo pequeñito, ¿no? Una iglesia mística de pocos, yo diría sí, pero pocos territorializados, ¿no? Es decir, no solamente son pocos, sino también son pocos en un lugar concreto, con una historia concreta, con una lengua concreta, con una sensibilidad particular, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que trato de poner es que no se puede pensar a la iglesia en abstracto, ¿no? Como si fuera una especie de esencia universal preexistente. Y no, ¿no? Creo que, bueno, en mucho tiempo se pensó así, pero me parece hoy día que eso es un error, ¿no? Y un error tan grave que desdibuja la encarnación, ¿no? O de alguna manera no la toma en serio. No toma en serio lo que significa que Dios se hace mundo en el mundo, o adopta la carne del mundo para decirse a sí mismo, ¿sí? Entonces el lenguaje teológico, es decir, el lenguaje que Dios ha asumido, es el lenguaje de la carne, ¿sí? Es el lenguaje del mundo, bueno, o es el lenguaje del territorio. Partió en un territorio particular, ¿no? Palestina siglo primero, pero rápidamente se expandió a territorios de una diversidad y multiplicidad gigantesca. Bueno, ¿cómo pensar la iglesia entonces desde lo local, desde lo pequeño, desde lo territorial? De ahí la idea de la iglesia después de la iglesia, ¿ah? Que es un poco jugando con las palabras, pero en el fondo lo que quiero decir con esto es que hay una comunidad creyente, para llamarlo así, los amigos de Jesús y las amigas de Jesús, que va a emerger o que está emergiendo o lleva mucho tiempo emergiendo después de esa otra iglesia, que es la iglesia, uno podría decir, no sé, ¿no? Del pre-Vaticano, ¿no? La iglesia poderosa, monolítica, jerárquica, impositiva, autoritaria. Entonces, esa es la que ya no, bueno, ¿cuál es la que sí? Por ahí va la reflexión. Después creo que para dar un paso importante en esa nueva eclesialidad o en esa forma eclesial que la comunidad va adoptando, necesitamos urgente referentes éticos distintos, ¿no? Entonces me meto en el tema de la ética cristiana y aquí le pongo el apellido postclerical. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todavía la jerarquía tiene la última palabra sobre aspectos éticos que son fundamentales, ¿no? Y no da el brazo a torcer, ¿no? Entonces, por eso la jerarquía habla de ideología de género y otros temas, ¿no? Entonces pareciera que la referencia ética sigue siendo un cura, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O un obispo. Entonces, ¿cómo desclericalizar la ética? Y creer que finalmente la bondad está en otro lugar, ¿no? O ha sido entregada a todas las personas de buena voluntad, por decirlo así, ¿no? Sean cristianos o no. Eh, entonces, de alguna manera se trata de ampliar la referencia ética, no más que eso. Y finalmente, el último punto, que puede ser de los más interesantes para conversar, es la idea de las comunidades pascuales.
¿Sí? La llamo así, ¿por qué? Porque creo que estamos en un momento de transición, justamente en un pasaje, en un pasar de esa iglesia irrelevante a las pequeñas comunidades de relevancia, ¿no? Que son también laboratorios cosmopolíticos, ¿no? En el sentido de que estamos tanteando, estamos buscando, nos estamos equivocando, pero estamos jugando con los elementos que conocemos, con los elementos de la tradición, con los elementos de los padres de la iglesia y las madres de la iglesia, con los elementos de tantos santos, mártires. Estamos con esos elementos, pero estamos jugando, ¿sí? Mezclándolos con elementos actuales. ¿Ah? En un tiempo en donde hoy día hay inteligencia artificial, bioingeniería, cambio climático, qué sé yo, ¿no? En un mundo convulsionado, donde las democracias también están ahí, ¿no? Un poco sufriendo. Entonces, bueno, ¿cómo pensar pequeñas comunidades inspiradas por el Evangelio de Jesús, que sí se toman en serio la vida, ¿no? El entorno, lo social, el planeta, el mundo, etcétera? ¿Cómo serían esas comunidades? ¿Cómo las queremos? ¿No? ¿Entre quiénes? ¿Dónde? Bueno, esas son las preguntas que de alguna forma van apareciendo y intento encauzar. Entonces, las intuiciones fundamentales son las siguientes, ¿no? Algunas son muy básicas, no son cosas así extraordinarias, pero creo que es bueno recordarlas. Una es constatar de que la iglesia ha muerto, ha muerto muchas veces, ¿sí? Entonces, esto como de la iglesia, como si fuera insisto, un tren que viene como desde el año cero andando sin ningún problema, ¿no? O en un solo carril, es falsa, ¿no? Probablemente la iglesia de la Edad Media tiene muy poco que ver con la iglesia del Vaticano II, ¿no? La iglesia del Vaticano II no se parece en nada a las comunidades pequeñas de Palestina del siglo I. Las comunidades, insisto, del siglo I no tienen nada que ver con las comunidades de base en América Latina. El cristianismo en África, por poner un ejemplo, probablemente no se parece mucho al cristianismo actual europeo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Me acuerdo que comentaba alguien con un poco de humor, pero también me sirve como imagen para decir lo que quiero decir, que cuando fue el sínodo para la familia, hace varios años atrás, algunos obispos europeos insistían en la posibilidad de la nulidad, ¿no? La nulidad matrimonial, que se agilizaran los procesos, que esto fuera un trámite, ¿no? Fácil de hacer, porque la gente se está separando y necesita volver a unirse, o eso es lo que está buscando, etcétera. Mientras los obispos africanos levantaban la voz y decían, ojo, que nosotros estamos recién luchando para que haya monogamia. ¿Ah? Es decir, algunos estaban peleando por la monogamia, ¿no? En culturas poligámicas todavía, mientras otros querían la nulidad. Entonces uno podría decir, bueno, ¿dónde nos instalamos, no? Ahí estamos en esa diversidad, que es también parte de la historia concreta de la iglesia territorializada, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La iglesia siempre está transformándose. Y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Yo lo digo porque hay mucha gente que le asusta, ¿no? Y que siente, insisto, mucha nostalgia, como que habita en una especie de nostalgia de que el obispo sea como el presidente del pueblo, ¿no? ¿Ah? O que el cura sea el alcalde, ¿no? Entonces, no sé cómo se dice en otros lugares. Es decir, que sea una figura que cuando él habla todos se callan. Y cuando él opina todos lo seguimos, porque él sabe, porque él tiene la sabiduría de Dios. Bueno, hay mucha gente que todavía espera eso. Y yo doy gracias de que no es así. Y porque muchas veces no ha sido así, y espero que no lo sea de nuevo. Em, Después, no voy a repetir, pero esta idea de que hay una pluralidad, ¿sí? Y una diversidad siempre existente, ¿no? En ritualidades, en sensibilidades. Entonces, creer que la iglesia es un bloque que camina en una dirección es una falacia. Em, Después, la intuición, y esto en las comunidades pascuales, de que la pequeña comunidad tiene algo que decir, ¿no? Aquí en América Latina y probablemente en Europa y en otros lugares, las comunidades eclesiales de base, que han tenido muchos nombres, ¿no? Después, comunidades populares de base, comunidades, eh, ¿cómo se llama? Las CCB, comunidades cristianas de base. em, Han mantenido, ¿no? Que son unas pequeñas células chiquititas, territorializadas, laicales, profundamente laicales en su intuición original, ¿no? Justamente eran como estamentos no parroquializados, grupos de vida, ¿no? Un poco quizás como las comunidades de Pagola, ¿no? Hoy día. Grupos que se juntan a leer el Evangelio y confrontarlo con la vida, ¿no? Y salir adelante, listo.
sin mucha ritualidad, sin... Bueno, pero lo que pasó en América Latina, que es el caso que yo conozco más, las comunidades cristianas rápidamente se parroquializaron, ¿no? Y muchas comunidades que se juntaban en casas de familia terminaron después construyendo su propia capillita, ¿no? Y la capillita anexada a la parroquia. Entonces, el templo parroquial con muchas capillas se transformó en una figura muy clásica de la iglesia latinoamericana, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Esta idea de la comunidad de comunidades, que está bien, ¿no? Pero lamentablemente se perdió esa fuerza laical, política, social que tenían las comunidades eclesiales de base. Y con esta idea de las comunidades pascuales, lo que yo busco es como volver a fortalecer, ¿no? Volvamos a juntarnos en las casas, volvamos a buscar espacios no clericalizados, volvamos a asumir una ritualidad incluso, ¿no? Laical, ¿sí? Que es muy interesante. Bueno, después viene esta idea de lo territorial que ya me he referido más o menos. Yo lo nombro con la idea de lo híbrido. Tiene un asidero en Querida Amazonía 6, que se los dije la sesión pasada, creo. Esta idea de que dice Francisco, que me parece muy profética y de la cual yo me agarro para llevarla más lejos, que es todo lo que la iglesia tiene, posee, ha dicho, debe encarnarse de manera original en cada lugar del mundo, ¿no? El encarnarse de manera original es la clave. Todo lo que la iglesia ha dicho, todo el evangelio, toda la tradición, todo lo que 2000 años, ¿no? De práctica, caída y revoltijo, bueno, como eso ahora lo hacemos carne en la carne de cada porción de mundo, ¿no? Geográfica, culturalmente, lingüísticamente, afectivamente, existe. Luego, esta idea de una desclericalización, que claro, es un poco engañosa porque a veces uno siente que en el fondo hay un laicado que quisiera, así como en el dualismo marxista, ¿no? Un poco tomarse el poder, ¿no? Entonces, en el fondo, el laicado del poder, ¿ah? Como si la transformación de la iglesia fuera cuando ya no hubieran cura ni jerarquía, pero casi replicáramos el mismo modelo, pero sin sotana, ¿no? Sin mitra. Y yo creo que no, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Si el problema quizás no son las personas concretas, el problema es la estructura, en general, en su todo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué significa una desclericalización sin que repliquemos la misma estructura con la cual estamos luchando, ¿no? Es complejo, ¿no? Yo no tengo una respuesta, no sabría mucho, y probablemente hay que pensar más el tema del poder. Me parece que el poder en la iglesia es un problema. No es un tema, es un problema, ¿no? Que se replica, insisto. Se replica en la señora que tiene las llaves para abrir la parroquia, ¿no? La secretaria de tal. Tiene igual poder, ¿no? Está en una escala de poder que es completamente vertical, ¿no? Bueno, ¿dónde queda ahí uno puede decir el bautizado, de a pie, ¿no? El sin poder? ¿Cómo quedan los sin poder dentro de esta estructura? Luego, otra intuición, son varias, ustedes pueden ver, es que necesitamos palabras nuevas para decir las cosas nuevas. Es decir, una transformación del lenguaje y los conceptos. No es posible seguir hablando del alma, ¿no? A veces, o no sé, todavía, ¿no? Hay oraciones, hay toda una liturgia, por ejemplo, asociada a la muerte, que replica dualismo platónico y tanta cosa más que no tiene ningún asidero cristiano y tampoco en el Evangelio. Entonces, mantenemos un lenguaje como si no fuera tan importante, sin embargo, pensamos a partir de ahí, ¿no? Y seguimos con esas palabras, seguimos hablando de un purgatorio, seguimos hablando de tal cosa, seguimos hablando de esto. Bueno, si no es eso, ¿qué es, no? ¿Cómo vamos a buscar estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras para decir esa novedad eclesial que nos interesa? Y finalmente, el tema ecológico, ¿no? Y aquí lo nombro como político porque creo que en el buen sentido de la palabra político, de la manera de habitar el mundo, ¿no? La polis, digamos, o la ciudad o el espacio, cómo cohabitamos con otros el espacio, eso es lo político. Bueno, eso hoy día tiene que llevar el apellido ecológico, tenemos que meterle el tema ecológico como sea, y creo que por ahí hay una esperanza real, ¿no? Me parece que lo ecológico va a remecer dentro de la estructura
desarmándola, hibridizándola, cómo funciona lo ecológico, ¿no? Como una gran red y malla de vida interconectada. Y eso va un poco a deshacer cierta verticalidad. Bueno, para no alargarme mucho más, quizás decir algunas palabras de estas comunidades móviles, ¿no? O refugios territoriales o las comunidades pascuales, un nombre que queramos ponerle, porque es algo que estamos pensando. Eh, es una manera, uno puede decir, la forma eclesial que las comunidades pascuales van tomando es una forma más cercana a Pablo que a Pedro, ¿no? Eh, no es un juego de palabras, ni tampoco que yo me llame Pedro Pablo, sino que en el fondo lo que quiero decir es que es una manera más ligera de caballería, ¿no? De equipaje, más itinerante, más nómada, ¿no? Una iglesia más nómada que sedentaria, que, que pueda partir, que se pueda ir, que se pueda dejar ir cuando sea necesario, sin necesidad de fundar, de establecerse, de generar grandes obras, ¿no? Esta forma eclesial no es una forma de obras, ¿no? A la antigua, ¿no? Los colegios, no, ¿no? Es el encuentro, y por eso es itinerante, un poco más paulina, y no parece también más jesuánica. Jesús era un profeta itinerante. Jesús iba, ¿no? Y se encontraba con Saqueo y conversaba con Nicodemo en la noche y después cruzaba el lago y no tenía dónde reclinar la cabeza. Y tantas imágenes bonitas que hacen sentido a una libertad profunda que no requiere de establecerse en ningún lugar, ¿no? Digamos, no funda grandes cosas. Bueno, yo creo que por ahí va la idea, ¿no? Libre de estructuras pesadas. En ese sentido, uno podría decir, esto podría permitir un redescubrimiento de la casa, ¿sí? Del hogar, de la familia. Ya no es la familia como la sagrada familia, ¿no? O toda esa especie de teología familiar tan, no sé, ¿no? Tan particular, eh, sino que es el hogar, como lugar de encuentro de la comunidad, ¿no? O uno podría decir el vecindario, o si se quiere el pasaje, ¿sí? No es la casa como estructura, ¿no? Es lo pequeño, lo local, lo de aquí, lo nuestro, ¿sí? Bueno, qué interesante sería poder redescubrir como el principio del cristianismo y en tantos otros momentos de la historia, ¿no? En que los cristianos han tenido que reunirse en silencio, en la clandestinidad, han aparecido transformaciones revolucionarias. Em, Pensar las comunidades como lugares de acogida, ¿no? Que ofrezcan servicios concretos, y justamente servicios que hagan sentido al territorio. No sé si lo comenté la otra vez, pero esto de que todas las parroquias ofrezcan lo mismo, o para sacarlo de la parroquia, ¿no? Todos los colegios cristianos, católicos, dicen lo mismo, entre, más o menos, ¿no? O todo, eh, y muchas veces sin una conversación con lo que sucede realmente en el entorno, ¿no? Pareciera que son lugares como botellitas de Coca-Cola, decimos en Chile, ¿no? Así, eh, que se van replicando de lugar en lugar sin realmente hablar con el lugar, sin realmente conversar con su entorno, ¿no? Desterritorializados, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar comunidades que efectivamente van a haber comunidades que van a ser más cercanas a los migrantes, porque están en contextos de migración? Comunidades que van a ser más cercanas al mundo rural, campesino, porque están ahí, comunidades que van a ser más urbanas y van a dialogar con los jóvenes urbanos porque están en la urbe, ¿no? Entonces, ¿qué servicios, qué aperturas vamos a tener en cada contexto particular? Bueno, y lo último también tiene que ver con la ecología. Yo ocupo aquí esta imagen un poco más poética, que es hacerse paisaje en los paisajes, que en el fondo es permitir que el medio ambiente también entre dentro de la comunidad, ¿sí? A veces somos comunidades demasiado humanas, ¿no? En el sentido del antropos, es decir, de la persona, muy centrada en la persona solamente, sin vínculo con el territorio, el paisaje, el entorno, el medio ambiente, ¿no? Entonces son comunidades de humanos entre humanos que pareciera que no tienen nada que ver con lo que pasa afuera. Bueno, eso creo que hoy día también hay que cuestionarlo. A mí me cuesta pensar en esta frase así como del Papa Francisco, incluso o tan cuestionadora de algunas cosas, de gente que sí se preocupa
por el medio ambiente, por la naturaleza, por los animales, y a veces son caricaturizados, ¿no? Los animalistas, los no sé cuántos, los no sé qué, eh, cuando en realidad la búsqueda profunda es otra. Es justamente salir del antropos, ¿no? Es decir, romper con el antropocentrismo dañino, que es dañino, ¿no? Es dañino porque sitúa nuevamente al ser humano en un lugar jerárquico de poder, ¿no? Y hoy día es casi incuestionable que parte de ese antropocentrismo, incluso si le agregamos religión, ¿no? Es decir, es un antropocentrismo divino, divinizado, es Dios quien quiso que el humano mandara, ¿no? Y así como cuida, destruye, porque Él manda. Entonces es el humano el que decide por sí mismo, ¿no? Y va a ser el humano que tenga más poder, el que va a tomar la decisión final de qué río cortar, qué montaña derribar y qué territorio sacrificar. Bueno, eso creo que no es antievangélico, no tiene nada que ver con las instrucciones de Jesús de Nazaret, y lamentablemente ha generado un catolicismo y un cristianismo en general muy antropocéntrico, ¿no? Bueno, de aquí les pongo ya para ir cerrando un pequeño así, esquemita, ¿no? De cómo sería caminar hacia allá, ¿no? Hay varios nombres que propongo, cómo caminar hacia una espiritualidad ecológica, quizá hablar de ecoparroquias, de una amistad ecosocial, de un cristianismo más ecológico o una iglesia híbrida, ¿no? Yo la iglesia híbrida la pienso ahí, ¿no? Y es híbrida no solamente porque es intercultural y lo que ya he dicho, es híbrida también porque dialoga con la naturaleza de otra manera. ¿Sí? Tiene otra mirada de las naturalezas. Entiende que somos naturalezas, todos. Bueno, pero esto llevaría, como ya les comenté, a una revisión aguda de ciertos fundamentos teológicos, sobre todo aquellos en donde el antropocentrismo está anclado y es defendido. Y esto es muy interesante, porque en Laudato Si sigue siendo un texto bastante antropocéntrico, ¿sí? Es el humano que salva a la tierra, es el humano el que cuida, ¿no? Es el humano el... Bueno, pero en Laudate Deum, ¿ya? Que es un texto que pasó así como se lo llevó el viento, y que no tuvo muy pocas consecuencias, creo yo. Más bien era una carta para la última COP, ¿no? Que Francisco escribía para que realmente tomáramos conciencia. Pasó por ahí. Él habla de un antropocentrismo moderado. Es interesante, ¿no? Porque por lo menos él ya dice, ojo, que hay un cierto antropocentrismo que sí ha hecho daño. Probablemente el cristianismo, sin renunciar a la figura, ¿no? de la persona humana, puede moderar, ¿no? Puede haber un antropocentrismo moderado. ¿Qué significa eso? Habrá que ver de qué se trata, pero por lo menos es interesante que en la reflexión de Francisco ya haya un matiz, ¿no? Entonces, ese matiz es importante, no es secundario. Em, bueno, y es una propuesta que, insisto, invita a imaginar, crear, abrir, y estamos en eso, ¿no? Estamos en esa transición. Por eso son comunidades pascuales, porque hay que dejar morir lo que tiene que morir para permitir que vaya floreciendo lo que ya está emergiendo. Sí, y aquí simplemente les pongo algunas preguntas o caminos o propuestas, como lo queramos llamar. Yo no tengo muchas respuestas, como digo, más bien son disparadores, apertura, pero que nos permiten discutir. Que la pregunta quizás más que qué iglesia queremos, que la pregunta inicial que le hacía yo a este grupo, qué iglesia soñamos, tendría que ser con quiénes vivimos en iglesia de Jesús. Si muchos ya vivimos en iglesia de Jesús, pero en el siglo XXI hubo una iglesia distinta, ¿no? O una diversidad de iglesias distintas. Bueno, ¿con quiénes yo hago iglesia? Es decir, ¿con quiénes yo hago comunidad cristiana, comunidad creyente? Y a veces hoy día son comunidades online, digitales, ¿no? Comunidades de sentido, como decía una amiga, que me gusta mucho esa expresión. No es la comunidad ahí de la esquina donde voy, aquí en la plaza, a juntarnos, porque esa es una comunidad para mí irrelevante, ¿no? No me hace sentido porque replica. Entonces, hay que buscar en otros lugares, ¿no? Bueno, muchos estamos buscando, pero sin dejar de abrazar a Jesús. Em, bueno, exige esto búsqueda, osadía, creatividad, es decir, hay que moverse, ¿sí? Hay que salir de una especie de estancamiento, de un cristianismo pasivo, ¿no? En que yo voy a esperar que aparezca un decreto nuevo, ¿ah? El decreto del Vaticano III o el decreto nuevo del Papa que invite, no.
¿no? Yo considero que esto hay que asumirlo desde la libertad del espíritu y desde la madurez de un evangelio masticado, discernido, ¿sí? Entonces, exige valentía, parresía, ¿no? Eh, osadía. Y en ese sentido es un camino de desclericalización y de descolonización. Hay, como dije, dejar de morir lo que está muriendo y fijar la mirada en lo que nace. Porque claro, también a veces uno gasta mucha energía en ver lo que está muriendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Como en el obispo tanto dijo tanto, ¿no? Si en el fondo uno intuye que la institucionalidad episcopal es irrelevante, ¿no? O va a caer en la irrelevancia. Y le queda esos 50 años o menos, ¿no? La institución del clero es completamente irrelevante, ¿no? Va a aparecer un ministerio nuevo, varios, sí, claro, pero el clero, como lo conocemos hoy día, que se forma en seminarios y que habla de cierta manera y hace ciertas cosas, para mí está agonizando, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a fijar la mirada en eso? Entonces, no quiero fijar la mirada en lo que está muriendo, sino fijar la mirada en nuevos ministerios o ministerialidades distintas, en gente que está buscando a tropezones, insisto, algo nuevo. ¿Dónde está eso naciente, vibrante, ¿no? Que nos llena de esperanza? Y bueno, y este es un camino, pongo acá con otros, obviamente en discernimiento guiados por el espíritu. Es decir, en ningún caso estoy apelando a la creatividad personal, ¿no? Como si yo o alguien fuéramos muy creativos y estuviéramos inventando cosas. No, sino que realmente hemos escuchado la voz del espíritu, hacemos discernimiento tranquilo con otros y otras, y bueno, veamos qué pasa, ¿sí? Muy bien, por ahí voy a dejar esta conversación, por lo menos lo que quería plantearles, para que podamos ahí intercambiar pareceres, opiniones un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo. Quería hacer alguna pregunta, también alguna reflexión conjunta, ¿eh? Hablas de una iglesia territorial, pero aquí en Cataluña al menos hay quien habla de que está la parroquia como iglesia territorio, Mm, que es un modelo ya obsoleto. sí, Gente de iglesia que ya habla en estos sí. términos. Es un modelo obsoleto. Cataluña, en España, en Europa, este es el contexto, ¿no? Es muy diferente seguramente en América Latina. Pero claro, tú hablas de esta iglesia territorial, entonces, ¿realmente tú crees que tiene sentido el modelo de parroquia territorial? Sí, puedo responder al tiro. Súper interesante tu pregunta, Xavi, y te digo de entrada que el modelo parroquial europeo es el mismo que el latinoamericano. Es decir, lo que tú me dices de que la parroquia es un modelo territorial obsoleto, aquí también. Aquí está vivo, ¿no? En el fondo, claro, uno podría decir, todavía existe, está vivo, hay parroquias muy animadas, etcétera. Pero claro, cuando yo estoy pensando en una comunidad territorializada, ¿no? No estoy pensando en la parroquia, claramente que no, ¿no? Estoy pensando, porque la parroquia, mira, es interesante que sea el concepto de territorio el que habría que reformular, porque evidentemente la parroquia, que tiene un origen feudal, ¿no? Es territorial en el sentido geográfico, ¿sí? Entonces cada uno iba a la que le quedaba más cerca y en el fondo replica esta cosa como del señor feudal, el centro y el pueblo alrededor. Claro, yo cuando hablo de territorio más bien estoy hablando de lo extra, de lo que nos rodea, ¿sí? De lo que nos rodea. A eso lo llamo territorio. Y lo que nos rodea tiene medio ambiente, tiene naturaleza, tiene plantas, tiene animales, tiene un río, tiene pájaros, tiene colores, tiene sabores. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí la parroquia, aunque es territorial, no es una institución territorializada. ¿Se entiende? Puede esto ser un poco enredoso, ¿no? Pero quiero explicarlo bien para que se entienda. Porque es verdad que la parroquia está ahí, ¿no? Anclada geográficamente en un lugar. Eh, pero, por ejemplo, hoy día, por eso puse el ejemplo de lo digital. El mundo digital es también un nuevo territorio. ¿Se entiende? Es decir, y estamos ahora conectados en diferentes lugares del mundo, generando una pequeña comunidad de diálogo, de reflexión. Bueno, mucha gente vive su fe así hoy día. Entonces, ¿cómo yo voy a decir como, no, es que eso no se puede porque, o eso, eso es un otro territorio? ¿Te das cuenta? Entonces, que adopta otras formas, que necesita otro lenguaje, otros dispositivos, etcétera. Entonces, sí.
simplemente yo estoy hablando de otra cosa, ¿sí? Cuando me imagino por lo menos estas comunidades territorializadas, eh, no estoy pensando en la parroquia y creo que la parroquia en realidad, como te digo, no, es un envase. Eso es lo que me pasa, ¿no? Está en el territorio, pero como un envase, ¿no? Como un producto, como un... Y, no sé, ¿no? Imagínate las nominaciones parroquiales. Santa Rita de Casia. Hay una Santa Rita de Casia aquí a 2 cuadras de mi... Nadie la conoce. ¿Quién es Santa Rita de Casia? Aquí, ¿no? ¿Te das cuenta como de, por qué no hay un nombre, digamos, territorial? A eso me refiero, ¿no? Chileno, ¿no? Acá no hay santos y santas caminando por la calle. Bueno, ¿no? Entonces se exportan modelos con nombre, con un cuadro, con una pintura, con una imagen que nunca le ha dicho nada a nadie, en un lenguaje. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Como envases que se replican sin relevar, probablemente en Casia, sí. En Casia, que hay una parroquia, Santa Rita de Casia, puede ser. ¿Ah? Puede hablar en el lenguaje de la gente. Em, pero fuera de ahí, si nadie conoce su historia y nadie ha tenido una experiencia de fe que tenga que ver con esa imagen, esa persona, es muy raro, ¿no? Y por ahí va la idea, ¿no? Cómo adoptar el lenguaje, las prácticas, la cultura, insisto, los colores, los sabores, el ambiente, los sonidos. Entonces, eso tiene que estar presente, ¿no? Porque nuestra fe no es una fe encasillada, ¿no? En esta cáscara humana solamente, ¿no? Respiramos con otros, etcétera. Por ahí va la idea. Mm. Xavi, en primer lugar, Pedro Pablo, los dos apóstoles, me ha gustado mucho tu clase de hoy en relación a la anterior. ¿Eh? Haces un planteamiento muy amplio y realista. Es difícil partir de una abstracción de lo que es la Iglesia. Esto queda claro. Entonces, partiendo del territorio, hoy el territorio te diría que debe tener una nueva encarnación, la fe. Eso lo tengo clarísimo. Por tanto, yo me quedo mucho con la frase que has dicho: dejar morir lo que está muriendo y fijar la mirada en lo que nace. Evidentemente que esto va a tardar más de un siglo. Esto también es la esperanza con mayúscula. Comunidades online, grupos de profundizar. La fe, voy a hacer algo muy heterodoxo y muy herético. La Biblia pierde valor, no el espíritu de la Biblia. Y esto es lo más nuevo para mí. Es decir, la cultura judeo-cristiana ha hecho su historia. Por tanto, todo lo que es fruto de la cultura cristiana va acabando, se está muriendo y se precisa una nueva encarnación, no con los modelos bíblicos, sino con el espíritu bíblico. Y eso sí que realmente es la confianza en el Señor en lo que no sabemos que va a venir. Yo vuelvo a insistir en un punto. Cuando se habla de iglesia, no hay que confundir con la institución. La institución es histórica. La iglesia es la humanidad. Por tanto, yo me acuerdo perfectamente que en el 1917, sí que fue, o en el 13, me es igual, cuando Ratzinger, el Papa Ratzinger, hizo la reunión de Asís de todas las religiones, invitó a la psicoanalista Julia Kristeva a hablar del nuevo humanismo. O sea que Ratzinger abrió una nueva orientación, un nuevo humanismo que no tendrá estructuras religiosas. Todo esto está para crear. Y sí, concluyendo, yo debo partir de donde yo vivo, que es Mataró, etcétera. Las parroquias se van cerrando en el sentido que antes hay 7 parroquias, han hecho zonas, hay una
regresión. Y dices, ¿dónde están las nuevas comunidades? Y entonces grupos nuevos en que todo lo que es la institución, que es histórica, la encarnación del Espíritu de Jesús, pide una ruptura, un requebrajar todo. ¿Cuál será el nuevo modelo? Las generaciones lo irán diciendo. Muchas gracias, Jaume. Totalmente de acuerdo. Interesantísimo, aparte me dan ganas de leer más, de investigar más. Bueno, algo comentaste la sesión pasada, ¿no? Y yo también quedé ahí con ganas Sí. de... Hay un indagar. aspecto, cuando se dice en el concilio volver a las fuentes, ha habido una doble tendencia. La fuente es del siglo IV, el origen, y la fuente es del siglo I y segundo. Hay que atravesar todos esos siglos. No es despreciar la historia. La historia es maestra de ciencia, pero no repetir el esquema de la historia. Solo para acotar una cosa interesante que dice Jaume, que me acordé. eh, Alguien que una vez dijo, hablaba de las religiones del libro, ¿no? Y metía el cristianismo dentro, ¿no? Increíble. No, claramente que no. Y alguien decía, no, nosotros somos, para llamarlo así, tampoco me gusta hablar de religión, pero la religión del espíritu. El espíritu está por sobre el libro, ¿no? Entonces no me escandaliza tanto lo que tú acabas de decir porque estoy de acuerdo, en el fondo, ¿no? Es el espíritu de la Biblia, el espíritu de un pueblo y de una historia. Es que de hecho no hay ninguna religión del libro. El libro es una construcción de proyectos. Eh, Todos estos libros sagrados, entre comillas, no es más que son libros humanos profundos que intentan transmitir un espíritu que está en la humanidad, no que está en la humanidad, que está en el cosmos. Otra pregunta, Pedro Pablo. Em, También me ha sorprendido cómo has abordado el tema del poder, hablando del problema del poder, ¿no? En la Iglesia el poder no es un tema, es un problema, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede resolver el problema del poder cuando la Iglesia es imposible desligarla de la institución, y más que de la institución, de la jerarquía? Y al final debajo de todo de esa jerarquía vienen hornadas de seminarios, ¿no? De seminaristas que van formándose en esa estructura, ¿no? Que después, evidentemente, intentarán aplicar y aplicarán. En este sentido, una subpregunta de esta es también preguntarme, ¿realmente tiene sentido toda la estructura de los seminarios? ¿Hace falta que haya personas que se formen para una única tarea, que es la pastoral, digamos, en una iglesia que tiene que ser tan diferente, tan innovadora, tan capaz, tan abierta a responder a los desafíos y a los signos de los tiempos de hoy? ¿Es posible que pueda existir ese funcionariado, que la iglesia organice, forme, estructure de esa manera funcionarial, que después no podrán sino ejercer esa tarea funcionarial, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, se tuvo que ir Begoña y estaba escribiendo, así que después verá la grabación. Em, Mira, yo creo estamos, insisto, estamos en un momento de transición, de transformación, y se sigue dando, y hace poquito lo hablaba con un amigo, lo que un monje benedictino del Perú, ¿ya? Que quizá alguien lo conoce, se llama Simón Pedro Arnold, que es bien agudo y bien interesante, él hablaba del pacto perverso. Así estoy hablando de un libro hace 15, 20, 25 años atrás. ¿Cuál era el pacto perverso? El pacto perverso eran los obispos y los párrocos que iban a las familias pobres del altiplano y que tenían varios hijos, ¿no? 8. Entonces le decía, nos vamos a llevar a ese chiquitito que está ahí. Y nos vamos a llevar a ese chiquitito del seminario y lo vamos a formar para que sea un buen cura, un buen párroco, y después él va a tener mucho, mucho poder, mucho más acceso, ¿no? Digamos, a otro mundo, para después ayudar a la familia. Entonces, bueno, él lo llamaba algo que en algún momento uno podría decir,
Qué bonito, ¿no? Qué bonito una familia que entrega un hijo para la iglesia, ¿no? Esa es la retórica de hace 50 años atrás. Bueno, este monje habla del pacto perverso porque, claro, dice que ese es un proyecto que en el futuro fracasa, porque ese niño en realidad nunca quiso salir de su casa y porque el ministerio no funciona así. Bueno, hoy día se sigue dando. Hoy día se sigue dando, ¿por qué? Por lo que tú acabas de decir, por parroquias que van muriendo y por seminarios que se están vaciando, pero pareciera que todavía hay mucho que en este funcionariado, ¿no? Hay mucho que hacer, ¿no? Hay que bautizar, hay que hacer funerales, hay que hacer cosas. Entonces, los seminarios dejan entrar con menos filtro a cualquier persona. Las congregaciones llaman a sus líneas a lo que, al que tenga inquietud, eh, y es un win-win, como se dice en inglés, ¿no? Porque tú sabes que estos son caminos también para asegurarse la vida. Una persona que entra a una comunidad religiosa tiene salud, tiene una vejez tranquila. En el fondo lo económico dejó de ser no tiene que trabajar, no tiene, porque las instituciones todavía tienen, ¿no? Tienen tierras, tienen cosas, tienen... Entonces, pero ese es para citar a Simón Pedro Arnold, eso es un pacto perverso. Eso genera, eso no genera ninguna novedad, eso genera sí, no sé cómo decirle una palabra que no suene tan fea, ¿no? Pero genera una estructura eclesial podrida, ¿no? Triste, ¿no? De recambio, ¿no? De mantención, de manutención. Entonces, claro, no sé si con esto te respondo a la pregunta, pero es evidente lo que voy a decir ahora, ¿no? Que ese no es el camino, ¿no? Y el camino no es el seminario tradicional ni el clero en su forma tradicional. O si me apura un poco, no es el clero. ¿Te cuenta? No creo que por ahí haya que caminar y profundizar y darle más energía ni alimentar eh, esa práctica, ese camino, eh, si es que queremos realmente, ¿no? Un cristianismo que sea relevante y que tenga una voz profética interesante de felicidad, de plenitud para la humanidad, ¿no? Y para el cosmos. Lo otro no da nada de eso, ¿no? Entonces, por El ahí yo no... comentario anterior de Jauma me hacía pensar, Pedro Pablo, también que igual que está por encima de la Biblia el espíritu, el funcionariado es el antiespíritu, es matar el espíritu. No puede existir una vocación basada en ese tipo de pastoral funcionarial, ¿no? Uno, por supuesto, Exacto, puede tener una vocación, una llamada, ¿no? Y dedicarse, pues, de una manera preferente a eso, pero la persona es mucho más que eso, sin mucho más duda. que su tarea, mucho más que su pasión, mucho más, ¿no? Como Sí, mira, padres que esto... somos, mm, muchos de nosotros, ¿no? Como profesionales de lo que sea, somos más que nuestra profesión, más que nuestra función de padres o madres o maridos o amigos. Tenemos tantas vocaciones, ¿no? Que ay, centrarnos en una y hacer discurrir la vida solamente por ese canal es en el fondo empobrecerla, ¿no? No sé si Jaume quería. Sí, tengo delante mía un libro del 2018 de un dominico francés cuyo título no es de él, sino es de Kierkegaard. El cristianismo todavía no existe. Creo, empezando por mí, que hemos de aceptar que el cristianismo profundo aún está para venir. Creer que la cultura jueva cristiana ha sido la expresión profunda de la encarnación es un engaño. Hoy día, es decir, la profundidad del mensaje no se puede traducir en ninguna cultura como totalidad. Claro, entonces, cuando hablamos del poder, el poder está en el Evangelio, ya no está en el clericalismo. Sí, porque el poder es una ambición de la estructura profunda del ser humano. Por tanto, y así como del cosmos no conocemos casi nada, los agujeros negros, los espacios profundos, del ser humano no somos conscientes ni conocedores de toda la profundidad del ser humano. Y aquí el orgullo
creemos conocer el ser humano y no lo conocemos. Por tanto, la encarnación debe ser respondiendo a todo lo que hoy sabemos y que en tiempo de Jesús, no se conocía. En consecuencia, ¿cómo serán las próximas comunidades? Ni idea. Pero creer que se ha realizado el cristianismo es de soberbia profunda y absoluta. Sí, yo quería agregar solamente que, Xavi, tu comentario, lo que dice Jaume también, me rectifica una cuestión que también es urgente cuestionar y trabajar, que es la teología vocacional. ¿Ya? Esta especie como de idea de la vocación, de que Dios tiene un plan para cada persona, esa cuestión, eso genera mesianismos patológicos en mucha gente, ¿no? Entonces, y con una retórica que el clero ha propiciado y repite, ¿no? Entonces, carga con tu cruz, etcétera, ¿no? Así como Dios te eligió, imagínate. Entonces, Pedro sí, Pablo, a eso me refiero, perdón, a eso me refiero con que hay cosas teológicas que hay que realmente desarmar, ¿no? O Pedro rearmar. Pablo, la crisis está por no enfrentarnos profundamente con la imago Dei, con la imagen de Dios. La imagen de Dios que se nos ha dado ha caducado, porque la imagen de Dios es un producto nuestro. Fray Marcos, en Fe Adulta, ha escrito un libro. Dios no es un ídolo. Tu Dios sí que es un ídolo. Bueno, si estuviéramos en el siglo XII, todos los que estamos aquí nos echarían a la hoguera, ¿eh? A ver. Paco, Miquel o Carlos, no sé si podéis aportar algo más. Seguro que será muy interesante en este poco rato que nos queda todavía con Pedro Pablo. Muy interesante. Buenas tardes desde Asunción. Estaba pensando de que justamente coincido en esta cuestión de esas imágenes de Dios que tenemos y de cómo vamos manipulándolos. Me recuerdo que creo que el budismo, que exalta mucho el tema de la compasión, hablaba un poco de eso de que decía Buda que cuando dice que es Dios, desaparece automáticamente. Es como que en realidad forma parte de la esencia de la creación. Él dejó como un rastro de polvo en cada ser, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, Pedro Pablo hablaba mucho de esta cuestión de como que el cristianismo es un producto sincrético, pero nosotros nos creemos que somos una casta de puros con derecho a juzgar la vida de los demás. Entonces, ¿de dónde crees que parte esta esencia, esta mirada muy del ombligo y no hacia el mundo, negando como este misterio de la encarnación que Jesús vino a mezclarse entre nosotros y a asumir enteramente lo humano? Sí, gracias, Carlos. Uf, tu pregunta es difícil porque ir a rastrear ese origen filosófico y teológico son muchos siglos. Yo tengo la tentación de decir que el catolicismo, el cristianismo, digamos, el cristianismo se platonizó muy rápidamente, ¿no? Y varios dualismos, como por ejemplo el desprecio de la carne o del cuerpo, si se quiere, ¿no? En pos de las esencias, del espíritu, del alma, es decir, lo mismo, el desprecio de la materia. Bueno, todos esos dualismos comenzaron muy tempranamente, ¿no? Y uno sabe, quizás tú también por tu formación, ¿no? Que la antropología hebrea, incluso semita, no tiene nada que ver con la antropología platónica y posteriormente aristotélica y un poco occidental, ¿no? Digamos, la retórica occidental que tenemos nosotros entonces, sí, esos discursos tienen mucho tiempo y por eso mismo y a mí me preocupa cuando quedan anquilosados en la palabra, ¿te das cuenta? En el texto, es decir, y me refiero a los rituales. No hay nada más extraño que leer un ritual de exequias, por ejemplo, no esas cosas. La palabra, el discurso, lo que se transmite. Uf, uno dice, pero ¿dónde está Dios en esto, no?
Y bueno, en fin, ¿no? Yo creo que ahora siempre ha existido corriente, digamos, que intentan desarmar. Por eso yo creo que la mística, por ejemplo, la mística es algo inclasificable, pero si uno le va a leer incluso Santa Teresa de Ávila, o si se quiere a las místicas alemanas de la Edad Media, Juliana de Norwich, Hildegarda de Bingen, bueno, y incluso fuera de eso, ¿no? Madeleine del Brel, el mismo Carlos de Foucault, qué sé yo, es decir, tanta gente que ha buscado otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje justamente para decir aquello que no podemos decir, ¿no? Y que si lo decimos como lo estamos diciendo, ya no está, lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, claro, hay una base filosófico-teológica como ahí, ¡puf! Monolítica, pero siempre han existido otras, ¿no? Y otras corrientes y otras maneras. Entonces hay que ir a buscarlas, esas. Probablemente son más poéticas, son distintas, ¿no? Pero a mí me alegra mucho de que existen, están. No todo el mundo pensó igual, y no todo el mundo se compró el mismo paquete filosófico, teológico, tomista. Imagínate, yo en mi formación religiosa discutía con profesores que de las 5 vías de la existencia de Dios, yo decía, eso no es Dios. A mí me está mostrando la existencia de otra cosa, ¿no? Pero no puede, ¿te das cuenta? Y uff, duro, ¿no? Era duro porque Santo Tomás es como otro Dios, ¿no? Eh, pero bueno, siempre ha existido, ¿no? Está la teología negativa, que es bien interesante, ¿no? No sé si se la conocen, ¿no? Como de que en realidad sabemos más de lo que no es Dios que lo que es. Y eso, Mestre Eckhart, es decir, hay ahí también una bibliografía robusta de la cual beber, ¿no? Quizás Pedro Casaldáliga te puede ayudar aquí en América Latina y tantos otros, ¿no? Que han indagado en esas cosas. Miquel, adelante. O Miguel, no sé. Se llama Miquel, Sí, soy Miquel. desde las Islas Baleares, ¿verdad? Exacto, Mallorca concretamente y un pueblecito que se llama Petra. Bueno, primeramente saludar a mi conocido llamado Jaime, que este año no sigo sus charlas, pero bien, tu discurso me crea un pequeño shock en doble sentido, ¿no? En el positivo, de decir, mira, hay alguien que piensa de distinta manera, ah, y otro en sentido, digamos, más negativo, de ver cómo hay un cierto lenguaje que empleas tú que yo el sábado pasado estuve en una asamblea diocesana de pastoral, en el inicio de una pastoral renovada, según el obispo, y se da la casualidad de que hay algunas palabras que coinciden exactamente con las tuyas, ¿no? La búsqueda, creatividad, desclaricalización, la palabra récord que sale, eh, hacer camino con otros, la sinodalidad, la ecoparroquia, es decir, hay cosas que sí, pero que después hay otras realidades. La realidad de cada día es que en mi pueblo el cura manda y me ha sacado fuera de Cáritas, por ejemplo, a mí, que soy un pobre ciudadano creyente, que intento, como dice Jaime, creer en esto. No sé si es pregunta o no, pero esta es, digamos, me ha gustado mucho que insistieras en la necesidad de un nuevo lenguaje, porque es una de mis, nosotros decimos curollas, es decir, de mis pequeñas obsesiones, eh, porque no nos entienden, ¿no? Y si no cambiamos de lenguaje, será difícil que nos entiendan. Bien, no sé si he hecho alguna pregunta, pero al menos un comentario. Sí, gracias, Miquel. Sí, no, ¿qué puedo decir?
Es que varias de las cosas que yo digo, claro, como te dije, yo estoy en ese camino, no estoy completamente, no soy un outsider, ¿no? No estoy fuera y disparando a la institucionalidad. Entonces, muchas de las cosas que digo, claramente me apoyo en el Papa Francisco, ¿no? Y como quizás el obispo de tu lugar también lo hace. Entonces, hablar de desclericalización no tiene mucha novedad hoy día y Francisco también lo repite, ¿no? Ahora es divertido porque Francisco mismo es un clérigo. Entonces, pero en fin, sí, concuerdo contigo, ¿no? Y agradezco tus palabras también. Vamos a seguir andando, profundizando. El que me complace, hablando desde mi edad, es escuchar a generaciones nuevas que continúan con la antorcha de ir adelante por caminos que aún no se han hecho. No debes referirte a mí porque yo soy de la tercera edad. Bueno, pues nada, tenemos una tercera sesión, Pedro Pablo, dentro de unos días. Creo que es 27. exacto, el lunes 27, Sí, donde haremos la tercera parte de esta sí, primera obra, entiendo, que puede ser un poco también conclusiva. Entonces, publicaremos las tres ediciones juntas, las tres sesiones. Los que deseen, pues, disfrutar del libro que nos ha enviado digitalmente Pedro Pablo, pues haremos la manera de que pueda sufragarse los gastos de edición. Eh, ya os informaremos al respecto. Y en la tercera sesión, bueno, pues ya intentaremos concluir bien esta primera obra de Pedro Pablo, que como estamos viendo, pues da lugar a un buen debate, no solo los que estamos aquí, sino los que nos verán en los próximos meses, porque desde Son Cristians necesitamos marcar un nuevo camino también eclesial. Entonces, lo que se suele hablar de la Iglesia es bastante unidireccional desde la oficialidad, digamos, pero hay otras reflexiones como estas que estamos escuchando en estas dos sesiones y en la que vendrá, que son tan y tan importantes y que además se pueden profundizar con la lectura del libro. O sea, que no es alguna charla y ahí está, sino que hay sí. un libro detrás que profundiza mucho en todos estos argumentos. Sí, Pedro Pablo. Sí, no, nada, agradecer y agradecer a ti, Xavi, a Somos Cristianos y a cada uno de ustedes, ¿no? Por estar acá y porque también uno va aprendiendo, se va alimentando, se va cuestionando también permanentemente. Entonces, es muy rico poder compartir con personas que tienen caminos también mucho más largos y potentes. Así que nada, yo muy agradecido y ojalá nos encontremos en la tercera sesión.